Y el día de hoy quisiera hablar de la dimensión cosmológica de un grupo. Este es un trabajo conjunto, ya tiene un año o dos, que hice con Dieter de Reich, con Gatti Caporia. En esa época estaban en la Universidad de Copenhague, como doctores ellos, y aunque no es lo último que hemos hecho, tiene una razón para estar en esta conferencia de 70 años que van a verlo cuando llegue su momento. En realidad, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la dimensión cosmológica virtual de un grupo. Este es un concepto que definió Jean-Pierre Serre en el puro modo algebraico, y el problema que vamos a resolver es cuál es su interpretación geométrica. Entonces vamos a dar una interpretación geométrica a la dimensión cosmológica virtual discreta. Entonces primero vamos a hablar un poquito de condiciones de finitud de grupos, y aquí dejé un espacio muy grande porque hay un salto en el tiempo. Esta es una plática con máquina del tiempo incluida, y van a ver qué es lo que pasa cuando terminamos de hablar de condiciones de finitud de grupos. Entonces hay un gran prólogo algebraico, que es que los conceptos de dimensión son una medida de complejidad homológica de las representaciones y acciones de un grupo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer por lo pronto álgebra homológica. Consideremos un grupo discreto y un anillo de coeficientes. Entonces decimos que el grupo tiene dimensión cosmológica menor o igual que el número natural n, si el RG módulo trivial R tiene una resolución proyectiva de longitud menor o igual a n. Entonces empiezan con el anillo de coeficientes, y entonces lo resolvemos, y si tiene una resolución de longitud n, decimos que el grupo tiene dimensión cosmológica menor o igual que n. ¿De acuerdo? Equivalentemente, es lo mismo que decir que la homología para cualquier selección de RG módulos m, y todo k mayor que n, se anula. ¿De acuerdo? Esto simplemente porque tomando una resolución proyectiva, pues se acaba antes. ¿De acuerdo? Y el menor entero que satisface que la dimensión cosmológica de G es menor o igual a n es lo que vamos a llamar la dimensión cosmológica de G sobre el anillo R, y lo vamos a denotar así. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Los grupos libres tienen dimensión cosmológica igual a 1. Simplemente escribe uno el complejo de cadenas. Los grupos fundamentales de variedades esféricas de dimensión n tienen dimensión cosmológica n. ¿De acuerdo? Esto es porque de conceptos básicos de la topología algebraica, la corriente universal es contráctil y por lo tanto es acíclica. Entonces nos sirve como una buena resolución proyectiva para el anillo de grupo, ¿no? Y esto incluye los grupos de superficie en el caso n igual a 2, porque las superficies también son variedades esféricas. Esta es la primera cuenta interesante que un alumno en topología, en cosmología de grupos debería hacer. Un grupo que tenga algún elemento de torsión tiene dimensión cosmológica infinita, inmediatamente. Eso es simplemente por la cuenta de que si uno toma los grupos cíclicos, puede uno construir una resolución proyectiva simplemente utilizando la norma y multiplicar por 1 menos el generador, y eso les da una resolución periódica para calcular la cosmología. Y resulta que si tienen después de eso un grupo con torsión y tienen un supuesto complejo de cadenas, que es una resolución proyectiva que tuviera rango finito, a la hora de restringir simplemente al subgrupo cíclico, tendrían una resolución de longitud finita, y esto contradice la primera cuenta que hicieron como estudiantes de cosmología de grupos, de que es periódica y tiene cosmología no ser de grados arbitrariamente grandes. Muy bien. Entonces estos son ejemplos triviales, ahorita vamos a volver con otra idea. Bueno, entonces por lo pronto, la dimensión cosmológica es la longitud de una resolución proyectiva, y es el mínimo número que puedo encontrar
de tal modo que tenga una resolución proyectiva, y esto incluye el caso de esa longitud. Eso incluye el caso en que pues, es infinita, que pasa si hay ciertos, ¿de acuerdo? No, Sí. entonces si es de un orbifold de dimensión n, pero entonces sería posiblemente infinita dependiendo de Si tiene torsión, ciertamente será infinita. Bueno, entonces vamos a la interpretación de la dimensión geométrica, de la dimensión comológica, y esta es la dimensión geométrica. Entonces, un modelo para el espacio clasificante de G, que denotamos DG, es un complejo CW esférico que tiene a G como grupo fundamental. Y vamos a decir la dimensión geométrica como el mismo número natural para el cual existe un modelo de BG de dimensión n. ¿De acuerdo? Y otra vez, la observación geométrica es que el complejo celular con coeficientes de la corriente universal forma una resolución libre, en realidad no solo proyectiva, sino libre del módulo trivial R, por la misma razón. Y pues de este modo, la dimensión comológica entera es menor o igual que la dimensión geométrica, porque el complejo celular de la corriente universal es uno de esos ejemplos de resolución proyectiva libre, de resolución proyectiva, no solo proyectiva, sino libre. Y bueno, resulta que es igual, salvo en el caso, y aquí es probablemente, de que fuera la dimensión comológica 2 y la dimensión geométrica 3. Y este es el celebrado problema de Eilenberg-Ganea. ¿De acuerdo? El problema de Eilenberg-Ganea es muy interesante en términos de grupos, hay muchas maneras de entrarle. De hecho, últimamente hay evidencia probabilística, en realidad, para consecuencias, para otros fenómenos geométricos que pueden implicar que esto más bien puede ser cierto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a la dimensión comológica virtual. Si tenemos un grupo virtualmente, aquí como decía Pepe, quiere decir que tenemos un subgrupo de índice finito. Eso es la definición de ser virtualmente. Entonces, si tenemos un grupo virtualmente libre de torsión, esto es decir, es un subgrupo, tiene un subgrupo que es libre de torsión, de índice finito, entonces la dimensión comológica virtual de G es la dimensión comológica de cualquier subgrupo de índice finito. Y Jean-Pierre Serre, en un artículo seminal del área, en los años 50, probó que no importa qué grupo tomes, qué grupo de índice finito, qué subgrupo de índice finito tomes, la dimensión comológica que tienen esos grupos es la misma. Y la pregunta que vamos a responder en esta charla es: ¿hay alguna noción geométrica que interprete la definición de dimensión comológica virtual? Y la vamos a terminar resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces, fuera del caso en que puedes saltar de 2 a 3, recuerdan la dimensión comológica contra la geométrica, es la dimensión de un espacio clasificante, y construir espacios clasificantes es el arte que hacemos en Morelia. Daniel, Juan y yo, con eso pagamos las columnas y los ochepos, construimos espacios para el uso que ustedes necesitan. Entonces, si tienen el uso de la dimensión comológica virtual, pues les vamos a decir cuál es la bonita artesanía michoacana que resuelve esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero un camino hacia resolver este problema por otras dimensiones que se usan para grupos con torsión, ¿no? Como habíamos visto, si el grupo tenía torsión, pues el concepto de dimensión comológica no tenía sentido, es infinito, simplemente por el hecho de que la resolución proyectiva nunca puede acabar. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente dimensión es la dimensión de Bredón. Y para esto necesito un poco de definiciones. La categoría de órbitas con una familia es un conjunto de subgrupos del grupo G cerrada bajo conjugación e intersección. Y la categoría de órbitas tiene como objetos conjuntos transitivos con acción del grupo y que tienen esa isotropía. Y los morfismos son aplicaciones G equivalentes. Entonces, en la categoría y los objetos
son las órbitas del grupo, en el sentido de que son espacios homogéneos del tipo G módulo H, y morfismos son aplicaciones G equivalentes. ¿De acuerdo? Un módulo de Bredón, por lo pronto covariante, es un funtor covariante de la categoría de órbitas en alguna categoría de módulos, ¿no? Por ejemplo, si escogemos un anillo, sería un funtor de la categoría de órbitas, la categoría de R módulos. Es un ejemplo de funtor de Bredón. Bueno, entonces consideramos la familia de subgrupos finitos. La dimensión comológica de Bredón para la familia de subgrupos finitos es denotada así, CD barra. Es la mínima longitud de una resolución proyectiva del módulo trivial R. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todos estos funtores está el funtor constante, con valores en R, y como siempre, resolver el funtor constante o resolver un módulo sencillo en álgebra homológica es una empresa muy difícil. De hecho, resolver a los enteros como anillo trivial sobre un anillo de grupo es una ciencia y se llama homología de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, resolver este funtor sencillo normalmente nos va a llevar a la dimensión homológica, en el sentido de que la longitud mínima de la resolución es la dimensión homológica del Bredón. ¿De acuerdo? Entonces, sale la pregunta, ¿cuál es la interpretación geométrica de una dimensión de este estilo? Pues probablemente haya una interpretación en términos de espacios clasificantes, ¿no? Y es lo que vemos a continuación. Los espacios clasificantes son en este sentido un modelo para el espacio clasificante de acciones propias, que es E barra G. Es un complejo CW con una acción celular de G. La definición técnica es más bien correcta, que sea un GCW complejo. Y esta es una definición geodésica. Tiene que tener la propiedad de que el conjunto de puntos fijos sea no vacío y contráctil, si H es finito, o vacío en otro caso. Y la dimensión mínima de un modelo para E barra G es la dimensión geométrica del Bredón, muy en el sentido de una dimensión geométrica, ¿no? Como la otra era la dimensión mínima de un espacio clasificante del BG, y aquí es la dimensión mínima del E barra G. Y pues bueno, está este fenómeno de Eilenberg-Ganea, también tiene a este contexto, que la dimensión geométrica es la dimensión homológica, a menos de que tengan el salto de 3 a 2. ¿No? Y eso también es un problema de tipo Eilenberg-Ganea. Homología de Bredón. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces pensemos en un grupo finito, y entonces la condición es que tiene que ser un CW, un espacio, de tal modo que los puntos fijos sean contráctiles o vacíos si el subgrupo con el que estamos considerando puntos fijos es infinito. Entonces este es un espacio que sirve para el grupo finito, ¿no? Porque todos los puntos fijos son todos, y contráctil, ¿qué más contráctil que el punto? Aquí vienen ejemplos más interesantes, porque el álgebra y la combinatoria y la topología de los grupos empiezan a mezclarse. Un grupo de Coxeter es un grupo generado por reflexiones con una matriz que da toda la magia de las relaciones entre ellas. Entonces, Mike Davis inventó un complejo simplicial basado en las relaciones de subgrupos generados en ese grupo de Coxeter, que les hace la gracia. Tiene la propiedad de que los puntos fijos son contráctiles, en realidad por un montón de lemas muy interesantes que anticipan varias cosas de lo que ocurre ahí, de lo que ocurre a continuación. Ahora, el grupo modular, este es el Mapping Class Group. El espacio clasificante de acciones propias, resulta que un modelo que se puede tomar es el espacio de Taylor, con toda su geometría, toda su dinámica y todas sus interpretaciones acerca de módulos que puedan ver. Si toman el grupo de automorfismos exteriores del grupo libre en N generadores, un modelo para el espacio clasificante de acciones
las dimensiones propias de este grupo es el espacio exterior, en el sentido de Karen Fogman, que es tema de investigación muy actual. Y déjenme hacer este ejemplo sencillo, SL2Z, para que nos llevemos todos algo a casa. El ejemplo de SL2Z, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo en todo su detalle. Tiene la curiosa casualidad de que en realidad es el primero de estos ejemplos del Mapping Class Group. Entonces es un modo de sacar más de un solo ejemplo. Entonces, un modelo para el espacio clasificante de SL2Z, direcciones propias, es el plano hiperbólico. Entonces, escogemos la estructura celular para el disco de Poincaré como la teselación de Dedekind. Es una cierta teselación triangular del plano hiperbólico. Por favor, no me hagan dibujarlo. Ya estamos en otros tiempos. Saquen su celular y escriban teselación de Dedekind y vean, esos son unos triangulitos bien bonitos, tienen un vértice ideal y van teselando todo el plano hiperbólico, y con esa estructura celular el espacio hiperbólico tiene dimensión 2, ¿de acuerdo? Ese modelo tiene dimensión 2 porque es un dibujo que tenemos de la geometría hiperbólica metidos en nuestra cabeza. Por otro lado, SL2Z tiene una estructura de amalgama de estos grupos finitos Z4 y Z6 por el subgrupo Z2 que se meten en cada uno de ellos. El ejemplo más sencillo de la teoría de Basser dice que los grupos que tienen una descomposición de amalgamas como grupos finitos actúan de manera propiamente discontinua en un árbol. Entonces, esto implica que SL2Z actúa propiamente en un árbol con esos estabilizadores. De hecho, ese árbol es la gráfica de incidencia de la teselación de Dedekind. Si quitan los triangulitos de la teselación de Dedekind y ponen una arista cada vez que dos de esos triángulos son adyacentes, van a llegar al árbol de Basser del cual estamos hablando. Eso implica que la dimensión geométrica baja de 2 a 1, porque la teselación de Dedekind tenía dimensión 2, pero tiene esta espina, le dicen en realidad, metida ahí, que en realidad genera todo el tipo de homotopía equivariante. Bueno, y ese equivariante no es homotopía, no. Entonces, el resumen de todo esto es que la dimensión geométrica bajó de un modelo que tenía dimensión 2 a uno que en realidad tiene 1. La razón para esto es que hay un subgrupo libre de rango 2, hay dos matrices en SL2Z que no conmutan y tienen índice finito, y esto quiere decir que la dimensión comológica virtual es la dimensión comológica del grupo libre, que habíamos dicho que es 1, que resulta ser la geométrica también. Y bueno, en general se tiene esta desigualdad, que la dimensión comológica virtual racional, el número de G, es menor o igual que la dimensión geométrica barra. Pero hay ejemplos de ser estrictamente menor, ¿no? Ese es puro accidente. SL2Z es uno de los grupos más sencillos que tenemos para explicar estos fenómenos. No debemos esperar que coincidan estas dos cosas. Entonces, este es un ejemplo para llevar a casa, porque la teselación de Dedekind y sus gráficas de incidencia es lo que nos dan modelos para terminar probando que el grupo SL2Z tiene dimensión homológica virtual en realidad, con todas las posibles cositas que hay que ver. Entonces vamos acercándonos un poquito más a lo que hicimos. Bueno, la dimensión homológica de Mackie. Así como tomamos antes la categoría de órbitas aquí, ahora vamos a tomar la categoría de Mackie. Esta es una categoría cuyos objetos son correspondencias, que puede ser como un morfismo indirecto entre G módulo AK y G módulo H, aquí lo podemos ver, y es de G conjuntos con un número finito de órbitas y un número finito de estabilizadores. Esto es un tecnicismo, es simplemente para que no aparezcan lo que se llaman como trucos de Heidelberg, para los que estén metidos en un poquito en los detalles.
Los morfismos son biyecciones equivariantes que son compatibles con los diagramas, ¿no? Entonces ponen una biyección entre x y x' con una serie de morfismos que conmutan hasta que lo completan un diamante. Y un funtor de Mackie es un funtor de la categoría de Mackie a la categoría de Riemann. Vienen los ejemplos. Módulos, si toman un módulo de Bredón con estructura covariante, el eslogan es que un módulo de Bredón es la mitad de un módulo de Mackie. Lo que le hace falta es la estructura covariante se llama inducción, la contravariante se llama restricción, y lo que le hace falta para promoverlo a un funtor de Mackie es una fórmula de dobles clases laterales. ¿De acuerdo? Ejemplos de estos son anillos de Burnside, que capturan buena parte de cosas interesantes de grupos finitos. De hecho, Burnside empezó a hablar de estos anillos en conexión con problemas básicos y fundamentales de la teoría de grupos finitos en el siglo XIX. Otro ejemplo son anillos de representaciones de grupos reales y complejos. Ahí hay inducción, hay restricción, fórmula de doble clases laterales, y ese es uno de los ejemplos fundamentales. Otros más sofisticados, teoría algebraica de anillos de grupos. En realidad, tomar la teoría algebraica de anillos de grupos, como lo decía Daniel, eso se promueve a un funtor de Mackie. Y un ejemplo muy característico de uno que no, el funtor constante R. O sea, no hay estructura de inducción y restricción en el funtor constante que les aviente una fórmula de dobles clases laterales en el funtor constante R. Entonces, otra vez caemos en el problema de que un anillo sencillo, al tratar de resolverlo sobre esta categoría, pues nos va a aventar una álgebra homológica bastante más complicada. De hecho, doblemente más complicada que la álgebra homológica de los funtores de Bredón. Okay. Entonces, la dimensión homológica de Mackie es la longitud mínima de una resolución para el anillo de bolsa. Esto es, básicamente, todas las dimensiones homológicas son así, ¿no? Mínima longitud de una resolución proyectiva. El funtor anillo de Burnside es el funtor de Mackie universal, entonces está jugando el papel como de los enteros en la álgebra clásica, y se tienen esta serie de desigualdades. La racional está por debajo de la virtual, la dimensión homológica de Mackie está por arriba y está acotada globalmente por la dimensión geométrica barra. Y pues hay ejemplos de saltitos en todas estas, no debemos esperar que funcione. Bueno, entonces, parte fundamental, un artículo de Conchita Martínez Pérez y Rita Lusinkis, es que la dimensión de Mackie es igual a la dimensión homológica virtual de esto. Y la pregunta, que es la contribución de este trabajo, ¿qué clase de objeto geométrico produce una resolución del funtor de Mackie determinado por el anillo de Burnside? Y esa es la que vamos a resolver. Aquí vienen las analogías, toda esta charla se trata de esta analogía. Recordemos que el complejo de cadenas del eje es una resolución libre del RG módulo constante R. Recordemos que el complejo de cadenas del espacio clasificante de acciones propias es una resolución libre del módulo de Bredón constante. Y pues tenemos pues una resolución libre pero sobre Bredón, y hay que promoverla a una resolución libre sobre Mackie. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la mitad del trabajo hecho de un funtor de Bredón. Queremos en realidad inducir a un funtor de Mackie. Y aquí viene el golpe. Los espacios no son suficientes. Resulta que el complejo celular, de cadena celular de un G complejo, es efectivamente un módulo de Bredón contravariante, pero no tiene ninguna estructura covariante. Lo que hace falta para hacer esto son aplicaciones de transfer que induzcan la estructura covariante, y la fórmula de dobles clases laterales, y esto es muy conocido, nos dan, se deducen de propiedades fundamentales del transfer. En realidad esto es conocido de los 80s. Y por eso este teorema y esta charla aquí
Porque el estudio de distintos tipos de aplicación de transfer y de sus versiones equivariantes son una de las mayores contribuciones de Carlos, desde su tesis, el transfer y las sucesiones espectrales, hasta los transfers que hicieron para homología de Bredón con Marcelo. Por eso está esta charla aquí, es una charla acerca del transfer. Implementar aquí el transfer pues es un poco más complicado. Esto necesita un objeto en la categoría estable homotópica equivariante de un grupo infinito G. Y si van y le dicen esto a un experto de teoría de homotopía, es un anatema, ¿no? Porque la teoría de homotopía equivariante funciona bien para grupos finitos. Entonces, ese es el problema que vamos a abordar a continuación. Bueno, aquí viene el primer salto en el tiempo. ¿De acuerdo? Este es el profe Carlos, que yo conocí aproximadamente en 2002. La foto está tomada, creo que para la primera edición de Aventuras de Sarandon, ¿no? Yo creo. Y pues ese es el profe que yo conocí en el salón, probablemente el primero de aquí. Y viene un salto del tiempo más curioso. Bueno, entonces vamos a tomar aire y volvamos un poco a la primaria. Vamos a hacer un juego de encuentre las 20 diferencias. Qué bueno que saluda a Sergey. Está muy curioso esto. Encuentre las 20 diferencias. Bueno, la cosa más ostensible que hay, miren, fíjense, esta es una computadora con entrada de 3,5. ¿Hace cuánto que no ven una computadora con entrada de 3,5? Entonces, esto nos está hablando de que viene, pues no de la antigüedad remota, pero sí de hace unos 12, 13 años. Luego, ¿qué más pueden ver? Bueno, me faltan unos 12, 13 años de panza. ¿Verdad? ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Obviamente ya no uso los lentes, falta bigote, barba, y es otro anillo, ¿no? También es azul, pero es otro. Y luego, bueno, el reloj también es otro, no traigo corbata, etcétera, etcétera. Aquí se ve el pelo del profesor Sergey Antonian. Y si ven con un poco más de detalle, ¿qué es lo que ven aquí? Ven una camisa cuadriculada. Este es el profesor Carlos en la última fila de mi examen profesional de la licenciatura, que fue en 2005, el 13 de septiembre de 2005. En la Muscari, en una de las salas de ahí. Entonces este es el primer salto en el tiempo. Vamos al último. ¿Me apoyan con el video? Los de computador. Entonces este es... bueno, déjenme, lo que van, déjenme un ratito terminar. Bueno, entonces este es parte de ese mismo salto en el tiempo. Una mañana en 2004, en su oficina, y en realidad en nuestra primera reunión para preparar la tesis de licenciatura, que yo normalmente no tengo esa clase de reuniones tan duras, ahorita que hablan de mis alumnos Jimmy, no sé. Carlos me dijo que era el niño de bolsa. ¿Tú te acuerdas de esa conversación? No entendí. Me dijo que eran los grupos de homotopía estables de las esferas y no solo los originales, los equivariantes. Tampoco entendí. Su relación con el grado equivariante estable, que esa era una idea que estaba muy viva en esa época. Vivía Lice, acababa de publicar el año pasado o el anterior el libro de grado equivariante con Viñol y con todos ellos. Y la conjetura de Siegel. De veras me anunció la conjetura de Siegel en la primera reunión de la tesis. No, mis alumnos, o sea, ténganme paciencia. Eso está un poco entendido. Pero esas ideas sí fueron cruciales en mis primeros trabajos. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, el grado equivariante es
no lineal es la parte crucial de mi tesis de doctorado. La conjetura de Seagal está enterrada en un artículo que se trata de paso de montaña. Mónica creo que es la única que lo ha leído. Y pues en general la teoría de homotopía equivariante fueron parte fundamental de los inicios de mi vida matemática. Y yo creo que empecé a entender todas estas cosas alrededor de 2010. Y pues empezaron a publicarse, y este trabajo acerca de la dimensión cosmológica virtual es uno de los aspectos de largo alcance de esa conversación que tuvimos en 2004. ¿De acuerdo? Entonces vamos a saltar al presente. ¿De acuerdo? Y ahora viene el video. Carlos Prieto fue mi profesor y fue la primera persona en ofrecerme trabajo como ayudante en la Facultad de Ciencias. Aprendí mucho tomando sus cursos y leyendo sus libros y siendo su ayudante. Creo que las oportunidades que me dio me sirvieron para crecer y disfrutar muchísimo. Carlos, solo te quiero decir que te aprecio mucho y que te deseo muy feliz cumpleaños. Entonces, volvamos al presente y a las mates. Bueno, esto es a lo que venimos. Esta es la definición de la cosa geométrica, el objeto geométrico, que le da una interpretación a la dimensión cosmológica virtual, como la definió Jean-Pierre Serre. Tomen un grupo discreto. Un modelo estable para E barra G consiste en una colección de espectros junto con una colección de morfismos, xn-1 en xn. Esto es como si fuera una suspensión estable de órbitas, y esto es como si fuera la suspensión del n-1 estable. Suban un complejo CW a la categoría homotópica equivalente estable. Entonces, eso es simplemente una definición del complejo CW ahí. Y de tal modo que el colímite homotópico es débilmente homotópicamente equivalente a ese cero en la categoría homotópica equivalente estable. Esto es simplemente lo que quiere uno hacer el significado de tomar un complejo CW, subirlo a espectros equivariantes y decir esta condición de puntos fijos se traduce en esto. Es una contractibilidad, ahora ya en un sentido un poco más denso. Y si existe un D de tal modo que ya no pego más celdas, eso se traduce técnicamente diciendo que es un isomorfismo. Entonces el modelo es de dimensión menor o igual que D. La menor de tales D es la dimensión estable de E barra G, y esa es la que vamos a llamar la dimensión geométrica estable. ¿De acuerdo? Es la dimensión celular del complejo CW de algo que ya no es un espacio, sino que es un espectro. Y la píldora amarga que se tienen que tomar es que si quieren aceptar una interpretación geométrica de la dimensión cosmológica virtual, hay que irse a espectros, no nos alcanzan los espacios. Ahí dijiste colección de morfismos, pero ¿quieres que esos sean triángulos distinguidos? Quiero también que sean triángulos distinguidos, sí. Y sí. Bueno, el teorema: para todo grupo discreto, la dimensión estable de E barra G coincide con la dimensión de Mackie. Es decir, el complejo de cadenas del espacio CW trae estructura covariante o contravariante de funtor de Bredón. Ahora, visto en la categoría de espectros, tiene transfers. Esta es la magia del transfer, y por lo tanto ya tiene estructura de Mackie, que era lo que andaba buscando. Entonces, el transfer, de nueva cuenta, lo resuelve el problema. Y la dimensión estable de E barra G es la dimensión cosmológica virtual, resolviendo el problema que propuso Jean-Pierre Serre. Aquí está la prueba. El complejo de cadena celular da una resolución del funtor de Bonsai, así que es menor o igual, esa es la fácil. Y una resolución proyectiva del funtor de Bonsai puede ser realizada para un modelo de G barra estable. Y esto es simplemente usar aplicaciones de técnicas estándar de categorías triangulares. Básicamente el axioma del octaedro, que es algo en teoría de homotopía estable básico. ¿De acuerdo? Y pues aquí más detalles para alguien que lo quisiera.
La teoría de homotopía que consideramos es la siguiente. La categoría modelo objeto a la F. Los objetos son espacios compactamente generados de Milhausdorff, puntos fijos como puntos básicos. Equivalencias y fibraciones son equivalencias para la familia, o sea que se restringen a puntos fijos ahí. Las fibraciones no las quiero definir, pero pues tienen la propiedad del lanzamiento que corresponda. Luego considera la categoría de espectros ortogonales, equivalente con respecto al grupo. Hay factores de restricción del G para cada H finito. Y declaramos una equivalencia homotópica débil a una aplicación que se restringe a isomorfismos. El grupo de homotopía H equivalentes genuinos, en el sentido de teoría de homotopía equivalente, en cada grupo. ¿De acuerdo? Las cofibraciones son retractos de suspensiones relativas de complejos celulares. Y en realidad esto ya lo había visto Halvard Faust en su artículo. Entonces simplemente lo adaptamos, hicimos de sus artículos un poquito de álgebra homológica. Simplemente al interpretarlos como pues resoluciones de los módulos que nos interesaban para la dimensión homológica. ¿De acuerdo? Y eso es lo que matemáticamente les quería decir. También quiero decirles que pues Carlos Prieto me ha dado mucho en el sentido personal y matemático. Grandes partes de mi vida actual en realidad se las debo a él. Y quisiera agradecerle públicamente y desearle feliz cumpleaños.